soy Francisca, muchos ya me conocéis, pero bueno, para quienes no me conocéis, soy conferenciante, narradora de historias y cuentos, me encantan los cuentos y los suelo utilizar en todo aquello que hago, consteladora y formadora. Y en esta conferencia en la que quiero compartir lo que son las constelaciones familiares para quien sientan este camino como una posibilidad para avanzar en su propio camino, sí que hay una cosa que quiero dejar antes claro, y es que cada persona tiene su propio camino, todos los caminos son sagrados, y para mí lo más importante y lo fundamental es escucharse uno mismo, escuchar el corazón de cada uno, para que desde ahí cada uno pueda elegir cuál es su camino. Por encima de todo creo en las personas y en las capacidades que tenemos todos, capacidades ilimitadas para superarnos, para afrontar retos, para disfrutar y sobre todo para vivir en cada momento lo que hayamos de vivir. De manera que habrá quien sienta este camino como una posibilidad o una oportunidad en su propio vivir y habrá quien no. Y todo está bien. Y yo animo a que os escuchéis y que si queréis escuchar esta conferencia la escucháis para que podáis sentir si en vuestro camino puede estar o no puede estar el tema de las constelaciones familiares para que os ayude y os guíe. Las constelaciones familiares nacieron gracias a Bert Hellinger, alemán, a quien lo primero que quiero es darle las gracias porque si he llegado hasta aquí, si he conocido las constelaciones familiares, han sido gracias a él. Entonces, bueno, lo primero, darle las gracias por abrir este camino que tanto me ha ayudado a mí personalmente. ¿Y por qué creo en las constelaciones familiares? Pues creo personalmente en las constelaciones familiares porque he visto a muchas personas, y yo me incluyo, mejorar y avanzar en todos los sentidos en su propio camino de vida. Por eso, simplemente por eso, creo en las constelaciones familiares y ha sido algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y por eso lo comparto, para quien, igual que yo, pueda ayudarle, pues fenomenal si sentís abrir este camino. En un taller de constelaciones familiares se puede trabajar cualquier tema. Pareja, profesión, economía, abundancia, cualquier dificultad que se tenga en el camino, situaciones que se nos repiten, que no sabemos por qué se nos repiten, bloqueos, miedos, cualquier situación que se nos dé en la vida, que sintamos que o bien tenemos algo bloqueado, o bien tenemos algo que ver, o bien no sabemos por qué no podemos avanzar en un tema determinado, pues cualquier tema se puede trabajar gracias a las constelaciones familiares. Y este trabajo está abierto a cualquier persona adulta que sienta desde la libertad realizar este trabajo. Y en el caso de los niños, los padres pueden trabajar por los niños. Bienvenida, te estábamos esperando. Siéntate donde quieras. Ahora tranquilamente. Vale. ¿Y qué son las constelaciones familiares? ¿Y cómo se trabaja en las constelaciones familiares o qué es lo que se hace en un taller de constelaciones familiares? Bueno, pues lo primero que voy a contar es qué son las constelaciones familiares, siempre desde mi punto de vista, y al final de la conferencia os voy a explicar cómo se trabaja en un taller de constelaciones familiares. Las constelaciones familiares para mí no son solo una herramienta, sino también es un camino de vida hacia el bienestar. Un camino de vida que permite tomar toda nuestra fuerza para poder vivir en cada momento lo que haya que vivir. Es decir, no es un trabajo para huir de nada, sino para vivir lo que haya que vivir. Y a la vez es un trabajo y un camino que permite abrir caminos, que permite avanzar y que permite abrir oportunidades. Y permite descubrir qué hay detrás o qué hay en lo profundo
de cada situación o bloqueo que se nos va dando en nuestra propia vida. ¿Y qué puede mostrar una constelación familiar? Pues mirad, fundamentalmente se pueden mostrar dos cosas, para mí, dos cosas fundamentales. Una es trabajos interiores o tomas de conciencia para en nuestro día a día trabajarnos lo que hayamos de trabajarnos. Y os pongo un ejemplo de cuál puede ser, por ejemplo, uno de esos trabajos interiores. Por ejemplo, colocarnos en nuestro lugar y dejar de cargar con todo aquello que son cargas de otros. Muchas veces no estamos en nuestro lugar porque estamos en el lugar de otros cargando con las cargas de otras personas, y es importante colocarnos en nuestro lugar, dejar a cada uno con su destino, confiar en los demás, para desde ahí poder ver nuestro destino y abrir nuestro propio camino. Cuando no estamos en nuestro lugar, es más difícil ver cuál es nuestro destino, ver nuestro camino, abrir nuestro camino. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un trabajo a realizar. Y otra de las cosas que muestran las constelaciones familiares son fidelidades que tenemos, a veces conscientes, pero normalmente inconscientes, a personas de nuestro sistema familiar, que pueden ser personas que hemos conocido como personas que no hemos conocido, que nos impiden avanzar en nuestro propio camino. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros a alguien que tiene un abuelo que no consiguió triunfar profesionalmente, pongamos. Y por fidelidad de uno a ese abuelo, muchas veces inconscientemente, uno no se permite el éxito en la profesión. Pues las constelaciones familiares permiten trabajar todo eso para poder quitarnos, digamos, esas capas de la cebolla que todos tenemos retos y cosas a trabajarnos, pues para poder quitarnos esas capas y poder avanzar hacia todo aquello que sintamos o que queramos, como puede ser el éxito, la realización profesional, la familia, etcétera, etcétera. Y es muy importante tener en cuenta que después de una constelación familiar, después del trabajo que se mueve en una constelación familiar, es fundamental la actitud en el día a día de la persona para que el movimiento que se realice tenga fuerza y cada vez más ese camino o ese trabajo se abra y se realice. De manera que si uno, por ejemplo, en una constelación familiar se trabaja la relación con su padre y cuando sale de la constelación maldice a su padre, por poneros un ejemplo, todo el trabajo que se haya realizado en la constelación familiar, pues quizás al final no sirva para nada. Es importante tener en cuenta lo que muestra la constelación, no solo para en ese momento realizar o abrirse a ese trabajo a hacer, sino también para, al salir en el día a día, abrirnos a trabajarnos lo que hayamos de trabajarnos. Sea lo que sea, pueden ser muchas cosas. Es un trabajo que se realiza desde el respeto, desde muchísimo respeto, y esto es importante porque no es un trabajo para curiosear, para saber de nuestros padres ni de nuestros abuelos, no. Es un trabajo para tomar toda la fuerza que nos proviene de nuestro linaje, del linaje que cada uno tengamos, y todos los linajes son sagrados, no importa el que sea. Yo creo que todos los linajes de los que provenimos cada persona son sagrados, es nuestro linaje. Es tomar la fuerza de nuestro linaje, respetar a nuestros ancestros, a nuestro linaje, y desde ese respeto, sin querer curiosear, sin querer cotillear, sino simplemente tomar la fuerza que nos viene de ellos y dejando con ellos lo que es de ellos, abrirnos hacia nuestro destino y elegir hacer algo grande con nuestra propia vida. Es un trabajo que personalmente me gusta porque no se queda en el pasado, sino que mira hacia adelante, mira hacia la vida, y creo que es importante para poder lograr, avanzar, disfrutar y vivir, que al final el fin de todos es
vivir lo que cada uno haya de vivir. Creo que es importante mirar hacia adelante, no es mirar hacia atrás, es mirar hacia lo que la vida tiene para cada uno de nosotros, no es quedarse atrás ni quedarse en aquello que los demás no puedan lograr, sino permitirnos nosotros mismos lograr y abrirnos a todas las posibilidades que nos vaya dando la vida. Cuando uno empieza a trabajarse a través de las constelaciones familiares, uno descubre, y esto no solo se puede descubrir con las constelaciones familiares, sino con muchas otras herramientas o simplemente viviendo en el día a día, uno descubre que para avanzar en el propio camino es importante, por un lado, decidir dejar atrás la queja y la crítica, por otro lado, responsabilizarse del propio camino. No es mirar en los demás y culpar a los demás, no, es mirar en uno y desde uno ver qué nos está diciendo la vida y qué podemos hacer para avanzar, para vivir, para disfrutar, para lo que cada uno sienta, para caminar, ¿vale? Uno descubre también que es muy importante agradecer, dar gracias a todo lo que nos va llegando, a todo lo que la vida tiene para cada uno y, por supuesto, agradecer a todo lo que nuestro sistema familiar nos muestra. Agradecer y reconciliarse con la vida tal y como es y tal y como ha sido. Desde ahí todo es posible y cualquier camino se puede abrir cuando uno se reconcilia con quien realmente uno es, cuando uno se reconcilia con su origen y cuando uno se reconcilia con todo lo que la vida tenga para uno, sea como sea. Y uno descubre también que es muy importante respetar y aceptar a todo el mundo tal y como es. Porque todos al final estamos en el mismo barco, en este barco que es la vida, y cada uno remamos pues lo mejor que podemos. Y todos nos equivocamos, entre comillas. Y es importante aceptar y respetar a los demás e incluir a todo el mundo para que desde ahí todos los caminos se vayan abriendo. Cuando se abre el camino de uno, por resonancia, otras personas podrán abrir su propio camino. Y luego deciros que el trabajo es un trabajo continuo, que no es un trabajo de un día para otro, pero bueno, yo creo que esto queda claro. O sea que con todo el aprendizaje que se puede tener gracias a las constelaciones familiares, no creo que alguien piense que de un día para otro ya uno lo ha aprendido todo, porque os puedo asegurar que a pesar de llevar años trabajándome con las constelaciones familiares y con otras herramientas, pues sigo trabajándome y sigo teniendo retos y sigo teniendo cosas para aprender. Lo reconozco, pues sí, pero creo que así estamos todos, o hasta ahora no he conocido a nadie que no esté así, pero puede haberlo, ¿eh? Puede haberlo y que sea que yo no lo conozco. Entonces, bueno, que el trabajo no termina nunca y que es un trabajo continuo y que poco a poco, a medida que uno se va trabajando, va viendo cómo todo se va ordenando, colocando, y a medida que uno se va trabajando determinados temas, pues van llegando otros temas para trabajarse cuando ya estás preparado lo siguiente que toca. Vale, eso por un lado. Entonces, a cada paso nos va llegando la información que nos tiene que llegar en cada momento. De manera que hay personas que tienen un tema muy bloqueado, como puede ser, por ejemplo, la pareja, la profesión, la abundancia. Cada uno tiene sus temas, ¿no? Y a veces necesita mucho trabajo en ese tema para poder descubrir todo lo que hay detrás de eso, poder trabajarse poco a poco aquello a lo que uno está preparado y a medida que uno se va trabajando, pues se va abriendo ese camino. Pero siempre desde la reconciliación a la vida y al presente tal y como es. Entonces, poco a poco uno se va quitando esas capas de la cebolla y a medida que uno se va quitando capas de la cebolla descubre que caminar es más fácil o es más ligero. Entonces, bueno, pues os animo a quien lo sienta a permitiros realizar este trabajo o cualquier otro trabajo que cada uno sienta para poder caminar más ligeros y para poder ser cada vez más quien realmente somos cada uno. Antes de continuar, y para lo que quiero contar ahora, importante en el tema de las constelaciones familiares, os voy a contar un cuento.
No lo puedo evitar. Algunos me conocéis, otros no me conocéis, pero bueno, para los que me conocéis, que sois muchos, me gustan los cuentos, forman parte de mi camino y me ayudan a transmitir lo que quiero transmitir. Entonces os quiero contar un cuento que tiene mucho que ver, para mí, con lo siguiente que os quiero contar de constelaciones familiares, y a partir del cuento os cuento. Es un cuento que se titula Un lugar donde ser feliz, y el autor es Pep Bruno. Lo digo por si en algún momento decidís buscar este cuento. Y este cuento dice así. Antonio estaba sentado en un banco en la plaza del pueblo, bajo el olmo, y estaba escuchando a su abuelo contándole aquella historia que tantas veces le había contado, de cómo encontró su lugar, un lugar donde ser feliz. Antonio había escuchado a su abuelo contar esta historia cientos, miles de veces. Oye, pero no le importaba escucharla otra vez. Era la historia que más le gustaba. Y lo que más le gustaba era al final, cuando el abuelo decía, y de pronto sentí latir mi corazón, latir con fuerza, y supe en ese momento que aquel era mi lugar, un lugar donde ser feliz. Y claro, Antonio tantas veces había escuchado aquella historia a su abuelo que un día decidió coger su mochila y buscar su lugar. Se fue de viaje en busca de un lugar donde ser feliz. Así que en el pueblo se despidió de sus padres, se despidió de sus hermanos, de sus primos, de su abuelo, y cuando ya estuvo preparado, emprendió el viaje. Y llegó a lo alto de la colina, desde donde se veía el pueblo, y ahí vio el pueblo por última vez. El pueblo que le había visto crecer, el pueblo que le había visto nacer. Y en ese momento se acordó de lo que le había dicho el abuelo al despedirse. No lo olvides, escucha tu corazón, él te dirá cuál es tu lugar. Y emprendió el viaje. Y después de varios días caminando, dejó atrás las praderas de cabras y de vacas y se internó en un desierto. Y en el desierto estuvo un tiempo, allí conoció a gente muy diferente, con unas costumbres muy diferentes, y aprendió de ellos a ver la vida de otra manera. Pero después de un tiempo con ellos, se dio cuenta de que aquel desierto no era su lugar. Así que no tuvo más remedio que coger su mochila y seguir caminando. Y caminando llegó a las montañas y subió a la cima, y desde allí descubrió paisajes increíbles y lugares de ensueño, desde la cima de las montañas. Y estuvo un tiempo en aquellas cimas, pero enseguida se dio cuenta de que no, de que aquel tampoco era su lugar, así que no tuvo más remedio que bajar las montañas y seguir caminando en busca de su lugar, un lugar donde ser feliz. Se adentró entonces en la selva, tan frondosa, tan húmeda, con sus colores verdes, marrones, con sus hojas, con sus árboles. Y en la selva estuvo un tiempo observando todos los animales que había, pero enseguida vio que no, que es que aquel tampoco era su lugar, el corazón no le latía nada. Así que no tuvo más remedio que seguir caminando para dejar atrás la selva y encontrarse con el mar, con sus noches de incontables estrellas y su sabor a sal y a agua marina. Y estuvo muchas noches contemplando el mar, dejándose llevar por el sonido de las olas, hasta que un día se dio cuenta de que no, de que aquel tampoco era su lugar y que no tenía más remedio que continuar. Y continuó para llegar a un río que desembocaba en ese mar. Y allí en el río disfrutó con muchos niños que jugaban en el río chapoteándose, disfrutó con bellos atardeceres, pero después de un tiempo se dio cuenta de que no, de que tampoco aquel era su lugar. Y no tuvo más remedio que de nuevo ponerse su mochila y continuar su viaje en busca de su lugar. Y caminando llegó a una pradera que estaba llena de vacas, de cabras, donde había varios árboles que cobijaban los pájaros que no dejaban de cantar. Y aquellos pájaros, aquel sonido, aquella tierra, de pronto le hizo mover su corazón. Su corazón empezó a latir, y a latir cada vez con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza. Y supo en aquel momento que su lugar estaba muy cerca. Así que emocionado empezó a caminar más rápido, observándolo todo. Y caminando llegó a lo alto de una colina. Y desde esa colina descubrió un pueblo. Y emocionado bajó a aquel pueblo. Y al llegar al pueblo empezó a pasear por sus calles, emocionado, observándolo todo. Las casas, las personas. Y caminando
llegó a la plaza del pueblo. Y allí, en la plaza del pueblo, le estaba esperando su abuelo. Él se acercó al abuelo, le dio un abrazo muy grande y su abuelo le dijo: sabía que algún día regresarías. Ahora cuéntame tú a mí, le dijo el abuelo. Cuéntame tú a mí tu viaje para encontrar tu lugar, un lugar donde ser feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo digo que no es casualidad que muchos cuentos terminen en el origen, en el principio. Seguro que habéis escuchado muchas veces esta frase que dice que para saber hacia dónde vamos es importante saber de dónde venimos. Entonces, a mí las constelaciones me han enseñado que es fundamental ser conscientes de cuál es nuestro origen, nuestro linaje, reconciliarnos con él para poder avanzar hacia adelante, hacia el que sea nuestro camino, nuestro verdadero camino de vida. Cuando digo nuestro verdadero camino de vida me refiero al camino del corazón, que para mí es el camino siempre, el camino que a uno le hace latir por dentro. Entonces, dicho esto, en constelaciones familiares hay dos trabajos muy importantes o fundamentales para mí, o es lo que yo he ido viendo conmigo y con otras personas, para poder avanzar en nuestro camino. Uno es, que tiene mucho que ver con el origen, tomar a los padres, y ahora después voy a explicar lo que es tomar a los padres, y otro es reconciliarse con la vida tal y como es. Es decir, el trabajo no es desde huir, sino desde ver qué es lo que nos muestra la vida, qué es lo que nos quiere decir la vida, qué es lo que nos está enseñando, expandiendo nuestra mirada para trabajarnos lo que tengamos que trabajarnos y de esa manera, con la vida tal y como es, poder llegar más allá de lo que nos podamos imaginar. Pero nunca es desde huir, sino desde estar presente y desde ahí poder avanzar. ¿Y qué es tomar a los padres? Es importante tener en cuenta que si estamos aquí es gracias a nuestros padres. Que ellos nos han dado lo más importante, que nadie nos va a dar lo que ellos nos han dado, que es la vida. Entonces, ya solo por eso se merecen un respeto y una honra, que cuando tú das ese respeto y esa honra, tu vida se abre. Y no importa cómo hayan sido ellos. Yo creo que, de hecho lo digo siempre y en otras conferencias lo he dicho, todos hacemos las cosas lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Y actuamos conforme a lo que hemos vivido y a lo que nos han enseñado. Pero si hemos hecho las cosas, pues a lo mejor de una manera que podíamos haberlas hecho mejor, entre comillas, pues a lo mejor es que no hemos sabido hacerlo de otra manera. Y yo creo que es importante como entender eso para poder empatizar y entender a todo el mundo. Y a los padres mucho más, porque a fin de cuentas nos han dado lo más importante, que es la vida. Estamos aquí gracias a ellos. Entonces, tomar a los padres es aceptarles y respetarles tal y como son y tal y como han sido. Dejar su vida privada con ellos. La vida privada de nuestros padres, que son los grandes, nosotros somos los pequeños, es su vida privada. No, a nosotros no nos corresponde entrar. Si alguien tiene algún problema a lo mejor con esto y quiere trabajarse el dejo con mis padres su vida privada, si a lo mejor vuestros padres os hacen tomar decisiones o os hacen ser partícipes de cosas que no os corresponden, pues con mucho amor y con mucho respeto es decirles, esto no me corresponde a mí, acepto y respeto vuestras decisiones y dejo con vosotros vuestra vida privada. Y es decirlo con mucho amor, no es desde el enfado ni... Es respetarles hasta tal punto que uno deja con ellos su vida privada. Tomar a los padres es tener en cuenta que tenemos un 50% de nuestro padre y un 50% de nuestra madre. Y tan importante es uno como el otro. Entonces, tomar a los padres es no preferir a ninguno, sino verles como una unidad
que es la unidad que nos ha dado la vida. Tomar a los padres es aceptar el destino de ellos, aceptar su destino y dejarlo con ellos. Y por amor a ellos y a todo nuestro linaje, abrirnos a hacer algo grande con nuestra vida. Y cuando digo abrirnos a hacer algo grande con nuestra vida, hacer algo grande puede ser muchas cosas. Lo que quiero decir es que no penséis que hacer algo grande es voy a ser famoso y voy a mover mucho. No, hacer algo grande ya es elegir vivir la vida que uno tenga, vivirla con todas las consecuencias y elegir disfrutar lo que a cada uno nos vaya llegando. Eso ya es hacer algo grande con nuestra vida. Y el siguiente paso después de aceptar y respetar a nuestros padres es soltarnos la mano de ellos, dejar el nido con ellos y abrirnos desde nuestro adulto y desde la responsabilidad a nuestro propio camino de vida, abrirnos al que sea nuestro camino, a crear nuestra familia, a abrirnos a tener autonomía económica y emocional. Entonces es importante las dos cosas. Por un lado, aceptar y respetar a nuestros padres, a nuestro linaje, etc. Y por otro lado, soltarnos la mano de todos aquellos que no nos permitan ser uno para coger nuestro adulto, nuestra fuerza y avanzar hacia adelante y crear algo importante o crear algo que esté en la vida para dar más vida, ¿vale? Entonces, tomar a los padres es para mí fundamental y reconciliarse con la vida tal y como es. Y estos trabajos, a lo mejor uno piensa, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Pues gracias a las constelaciones he visto conmigo y con otras personas cómo cuando uno empieza a hacer estos trabajos, su vida personal y profesional empieza a cambiar. Y a veces los bloqueos que uno tiene, el origen es simplemente el reconciliarse con sus padres, el tomar a los padres, como se dice en constelaciones familiares, y el permitirse abrir a la propia vida desde la responsabilidad de uno mismo tomar las riendas de su propia vida. Vale, ¿y cómo se trabaja en un taller de constelaciones familiares? Bueno, lo primero, sí que me gusta decir que para quien lo sienta, yo recomiendo vivirlo, porque aunque os voy a contar más o menos cómo se trabaja en un taller de constelaciones familiares, no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. O sea, cuando uno lo vive, uno ya puede decir, pues esto me interesa, o esto puede estar en mi camino, o esto conmigo no. Y lo que cada uno sienta es perfecto. Si es que lo bonito es que todos somos distintos y que todos podemos aprender de todos. De hecho, yo no dejo de aprender de todo el mundo. Y la gente no es igual que yo. O sea, que cada persona tiene su propia esencia. Entonces, recomiendo vivirlo para quien lo sienta, por supuesto, porque quien no lo sienta no hace falta que lo viva, pero para quien sienta que pueda ser una oportunidad, recomiendo vivirlo porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú veas, experienciándolo, lo que realmente es. Y desde ahí tú decides libremente, que para eso somos libres y desde nuestro adulto cada uno va eligiendo su propio camino. Por lo menos conmigo las constelaciones familiares se realizan en grupo. ¿Y por qué en grupo? Lo primero porque para mí el trabajo que se realiza en grupo es un trabajo mucho más potente y mucho más profundo. Y además es un trabajo mucho más completo porque no solo uno puede aprender del trabajo que uno se realice para sí mismo, sino que uno va aprendiendo de los trabajos que realizan los demás. Siempre hay mensajes para uno con los trabajos que realizan los demás. Al final todos estamos en el mismo barco y todos estamos trabajándonos lo mismo. Y con los trabajos de otras personas uno puede tomar conciencia de cosas importantes para su propio camino de vida. Y luego el grupo que se forma nunca es casual. Normalmente siempre hay como resonancia, coincidencias que hacen que todos tengamos que trabajarnos lo mismo. Y cuando uno
en un taller de constelaciones familiares se pone al servicio de los demás y al servicio de la vida, uno descubre que no solo está trabajando cosas para su propio sistema familiar y a veces cosas que ni siquiera entendemos, sino que todos al final somos uno y a medida que nos vamos trabajando todos vamos encontrando nuestro propio camino de vida. No importa no entender, al principio cuando uno va a un taller de constelaciones familiares normalmente uno llega y no entiende nada. Y incluso uno llega con miedo de, Dios mío, ¿sabré hacer esto? Y yo seré capaz de estar en un taller de constelaciones familiares. Pues os voy a decir que todos hemos pasado por eso. La primera vez que yo fui a un taller de constelaciones familiares, en realidad yo no sabía ni a lo que iba. O sea, yo fui porque me hablaron de una persona, fui de esto que vas, pero realmente no sabes a lo que vas. Y yo recuerdo que yo llegué y cuando empezaron a representar, que ahora os digo lo que es representar, pues yo me acuerdo que estaba sentada pensando, ¡ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Dios mío, ¿dónde me he metido? ¡Ay, Dios mío! Pero claro, ya no podía salir de ahí. Y entonces descubres cuando sales que tú también puedes y que nadie te va a juzgar. Afortunadamente es un trabajo en el que nadie juzga a nadie, sino que todos nos ponemos al servicio de todos, cada uno lo hace lo mejor que puede, con sus capacidades, que cada uno luego, a medida que va pasando el tiempo, digamos que las capacidades se van expandiendo, pero nadie juzga a nadie y todo está bien tal y como es. Entonces es abrirse a permitirse el vivir eso, aunque sea al principio con miedo, que yo creo que todos al principio pues tienen como ahí una cosilla en el estómago de madre mía, pero ¿y esto yo sabré, yo podré? Pues sí, o sea, mi opinión, mi percepción o lo que yo he visto es que al final todo el mundo, si uno quiere, se puede abrir a un taller de constelaciones familiares. Entonces, en un taller de constelaciones familiares, normalmente, pongamos en un taller de tarde de constelaciones familiares, hay varias personas que asisten a representar, solo a representar, y hay personas que, además de representar, asisten para constelarse un tema personal, ¿no? Entonces, guiados por el constelador, en este caso, cuando las constelaciones son conmigo, yo soy la consteladora. Cuando es con otra persona, si asistís con otra persona, el constelador es la persona que guía las constelaciones. Pues van saliendo personas para representar lo que haya de representarse, para lo que la persona necesita ver conforme a lo que necesita su sistema familiar. Entonces, a veces uno sale a representar y sale a representar al padre de la persona que se está trabajando. Sale a representar una emoción, una dificultad. Entonces tú sales y lo único que tienes que hacer es, tú te dices internamente, yo represento al padre de esta persona, pongamos. Y lo único que tienes que hacer es dejar a tu cuerpo llevar, dejarte llevar. Y a lo mejor tu cuerpo te pide ir hacia adelante y a lo mejor te pide ir hacia detrás, a lo mejor te da vueltas, a lo mejor tu cuerpo te pide cerrar los ojos, mirar hacia abajo, tumbarte. Lo que tú sientas de una manera muy lenta, tú te vas dejando llevar, confiando. A veces es simplemente estar quieto, tu cuerpo te pide estar quieto. Y entonces van saliendo varias personas y el constelador va dando la información necesaria en caso de que haya información a dar a la persona que ha ido a trabajarse para ver qué es lo que hay detrás de lo que la persona ha decidido trabajarse. A lo mejor la persona se está trabajando la profesión y detrás de ese bloqueo que tiene la persona para abrir su camino profesional, pongamos que detrás de eso lo que hay es la necesidad de honrar a su padre. Y la constelación ya muestra la necesidad de que esa persona honre a su padre. Honrarlo es aceptar y respetar a su padre tal y como es. Entonces,
Normalmente mediante la palabra se hace un trabajo para mover ese trabajo interior de honrar, por ejemplo, al padre. Mediante la palabra se puede mover una constelación para avanzar hacia donde se haya de ir, ¿no? Entonces puede ser mediante la palabra mirar al padre y decirle: te honro, te acepto, te respeto. Tú eres el grande y yo soy el pequeño. Entonces es decirlo con mucho amor, muy despacio, y desde ahí la constelación poco a poco se va moviendo. Y todo se va ordenando. Y no es solo que se vaya ordenando en la constelación, sino que cuando sales, si tú decides tener la actitud de abrirte a lo que la constelación te muestra, tu propia vida empieza a ordenarse y todo empieza a colocarse. Pero no es desde el ni hacer la guerra ni el huir, sino el aceptar y respetar todo tal y como es y mirar en uno para hacer el trabajo interior que cada uno haya de realizar. No es algo mental, no es algo racional, sino que es dejarse llevar. Entonces, bueno, pues habrá gente para quien, bueno, pues que sientan, voy a probar, a ver, y habrá gente que diga, necesito algo más racional que me haga estar más seguro. Bueno, yo digo, perfecto, quien haya de venir a un taller de constelaciones vendrá y vendrá en el momento perfecto. La vida es tan sabia que siempre va moviendo sus hilos para que quien haya de llegar, llegue en el momento perfecto cuando haya de llegar a cada lugar, ya sea un taller de constelaciones como un taller de otra cosa. Yo digo eso siempre, que cada uno tenemos nuestro camino y que nos abramos y nos permitamos el escucharnos para ver cuál es nuestro propio camino personal. Vale, yo creo que más o menos con lo que he dicho podemos hacernos una idea de lo que son las constelaciones familiares o de lo que se trabaja en las constelaciones familiares, independientemente de que, como siempre digo, recomiendo, quien lo sienta, abrirse a vivirlo, a experienciarlo y desde ahí que cada uno decida en total libertad, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a hacer ahora dos cosas. Primero vamos a hacer una pequeña meditación que, como va a quedar grabada, pues cualquier persona, si lo siente en algún momento, lo puede hacer desde su casa. Una pequeña meditación como para ordenarnos en nuestro lugar, con nuestro propio sistema familiar, y después vamos a hacer un pequeño movimiento muy sencillo, va a ser muy sencillo, en el que os voy a guiar, y también es un movimiento que lo podemos hacer todos desde casa, ¿vale? Entonces, si os parece bien, lo primero que vamos a hacer es una meditación. Entonces, bueno, seguimos sentados, ¿vale? Luego para el movimiento sí que nos vamos a poner de pie, pero ahora mismo sentados estamos bien. Entonces, nos colocamos sentados, bueno, yo sigo de pie por si alguien dice, y cerramos los ojos. Si alguien se siente más cómodo con los ojos abiertos, no hay ningún problema. Quien lo sienta puede tener los ojos abiertos. Y lo primero, respiramos muy profundamente. Respiramos en calma, despacio. Sin esperar nada, simplemente escuchándonos, escuchando nuestro interior, escuchando el corazón y dejándonos llevar por lo que sintamos que en este momento la vida tiene para nosotros. En paz. Aceptándonos y respetándonos. Aceptando y respetando nuestro entorno, nuestra vida, nuestro origen, y abriéndonos a todo lo que la vida tiene para mostrarnos, para crecer, para aprender, para vivir, abiertos a vivir, a compartir, a experimentar, a ser y estar. Y desde esa respiración tranquila y en calma, visualizamos delante nuestra a nuestros padres.
Si alguien no ha conocido a sus padres, no importa. La imagen que aparezca es perfecta, tal y como aparezca. E interiormente, mirando a los dos en esa visualización, les damos las gracias por todo lo que nos viene de ellos. Les vemos como una sola unidad, siendo conscientes de que llevamos un 50% de papá y un 50% de mamá. Y agradecemos su unión que ha permitido que hoy estemos aquí, en la vida. Siendo, aprendiendo y abriéndonos a vivir y a dar más vida, con la fuerza y el empuje y el impulso que nos viene de ellos, aunque no les hayamos conocido. No importa. Les aceptamos y respetamos tal y como son y tal y como han sido. Les miramos con respeto, dejando con ellos lo que es de ellos. Y sintiendo en nuestro corazón ese amor y ese respeto, con el impulso que nos da la fuerza de sentirles dentro, sentimos cómo estamos en la vida y cómo la vida se nos abre a nosotros cuando hacemos ese trabajo interior de reconciliarnos con nuestros padres, con nuestro origen, con el lugar del que provenimos. Y con ese sentir, detrás de nuestros padres, visualizamos a todos los ancestros que hay detrás, es decir, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, no importa que no les conozcamos. Ellos se van colocando solos en su lugar. Hasta el fin de los fines, o mejor dicho, hasta el principio de los principios, donde todos los sistemas familiares se unen, donde todos nos unimos, nos damos las manos. Y los vemos a todos. Y ahora nos abrimos a ver, con mucho amor y mucho cariño, a todos aquellos que en algún momento han sido excluidos. Perpetradores, víctimas, abortos, personas no reconocidas, discapacitados que no han sido mostrados. Cualquier persona que está, que pertenece, pero que de alguna manera no ha podido ser reconocida y estar en su lugar. Los vemos a todos con mucho amor. E internamente les decimos, vosotros también pertenecéis. Vosotros también pertenecéis. Y les incluimos como parte de nuestro linaje, de quién somos, de nuestro origen. Les incluimos con respeto, dejando con cada uno lo que es de cada uno, aceptando y respetando.
sin juicios, solo amor. Y desde ese amor, desde ese respetar, dejamos atrás lo que ya está atrás para abrirnos a ir hacia adelante, hacia la vida, hacia nuestra propia vida, con toda la fuerza que nos viene de nuestro propio linaje. Y miramos hacia adelante y vemos delante a nuestra vida. Y sentimos en nuestro cuerpo la fuerza de nuestro propio linaje, de nuestras propias raíces. Y con esa fuerza nos permitimos caminar hacia adelante. Y nos permitimos abrirnos a la vida tal y como es, disfrutar y abrirnos a todo aquello que hasta ahora no nos hemos podido permitir o no hemos querido permitirnos, como puede ser, nos abrimos a vivir el éxito, nos permitimos el éxito, nos permitimos dar vida, nos permitimos ser auténticos, nos permitimos amar y ser amados, nos permitimos triunfar, nos permitimos disfrutar, y nos permitimos fundirnos con la vida para con ella crear vida, cada día más vida, y desde ahí que otros, por resonancia, puedan también caminar hacia la vida y crear vida. Y sentimos un haz de luz inmensa que nos rodea a cada uno. Y que nos hace sentir cada vez más remando en este barco, al unísono cada uno desde su forma, pero en un mismo sentido, hacia la vida. Y nos quedamos con esa sensación de vida, vida que se abre a permitirnos oportunidades, libertad, autenticidad y vida. Y con esa sensación, a medida que cada uno pueda y sienta, vamos abriendo tranquilamente los ojos para volver a este lugar, quedándonos en nuestro interior con todo lo que este trabajo tenga para darnos en nuestro día a día. Y quién sabe si al salir de aquí no se haya empezado a mover algo o no veamos algo que empiece a moverse en nuestro propio camino personal, en este presente, aquí y ahora. La vida dirá y la vida mostrará. Quedará grabado, entonces si alguien en algún momento siento que me puede venir bien hacer esta meditación, voy en casa a escucharla, pues quien lo sienta tendrá la oportunidad de escucharla, de cerrar los ojos y de hacer ese trabajo. O simplemente hacer el trabajo cerrando los ojos, cada uno sintiendo lo que cada uno necesite. Y si uno siente que lo que necesita es lo que sea X, lo que cada uno sienta, eso es lo que es. Confiar en vuestro interior, porque vuestro interior sabe más que nadie lo que vosotros mismos necesitáis.
Y ahora, después de esta meditación, vamos a hacer un pequeño movimiento para el que nos vamos a mover. Vale, entonces vamos a hacer ahora un pequeño trabajo de constelaciones familiares. Este trabajo es muy sencillo. Lo podemos hacer cualquier persona desde casa y puede ayudar a mover muchas cosas para, desde la reconciliación a nuestra vida tal y como es, poder avanzar y abrir caminos y oportunidades. Entonces, aunque solo se me ve a mí en el vídeo, estamos todos puestos, a mi lado hay varias personas y el trabajo consiste en lo siguiente. Lo primero, nos colocamos con la fuerza de nuestro adulto, nos vamos a representar a nosotros mismos y tratamos de coger la fuerza que tenemos colocándonos con los hombros rectos, hacia atrás, sintiendo esa fuerza que no solo nos viene al colocarnos en el adulto, sino que además sentimos cómo nuestros padres y nuestro linaje está detrás y sentimos la fuerza que nos viene de ellos. Y esto es algo que no solo se puede hacer en un movimiento de constelaciones familiares, sino que en nuestro día a día podemos colocarnos en el adulto para tomar toda nuestra fuerza para afrontarnos a los retos que se nos presenten en la vida. Vale, y entonces, desde este lugar, colocados en nuestro adulto, tranquilos, vemos al fondo nosotros tenemos una ventana y esa ventana la vamos a representar como la vida. Y vemos en esa ventana toda nuestra vida tal y como es. Circunstancias fáciles, circunstancias difíciles, personas con quienes nos cuesta relacionarnos, alegrías, momentos de celebración, rachas de todo tipo, nuestro trabajo, nuestra economía. Lo vemos todo y sobre todo vemos aquello que nos resulta más difícil de afrontar en este momento. Y decidimos rendirnos a ello para expandir nuestra mirada y para poder descubrir qué hay detrás de cada circunstancia, para tomar toda nuestra fuerza, para aprender de ello y para llegar mucho más allá. Vemos también a nuestros padres y les damos las gracias por todo lo que nos viene de ellos. Sin juzgar, solo aceptar y respetar. Y para quien ya haya creado su propia familia, vemos a nuestra pareja, a nuestros hijos y a todo y a todos los que forman parte de nuestro día a día, de nuestro presente. Y con mucho amor, eligiendo verlo todo, sin huir de nada, interiormente nos decimos, lo vamos a hacer interiormente, pero en un taller de constelaciones, y para quien esté en casa, para coger aún más fuerza, lo podemos hacer en alto diciéndonos, elijo vivir con todas las consecuencias. Lo hacemos internamente, pero eso, quien esté en casa o quien pueda, lo puede decir de viva voz, elijo vivir con todas las consecuencias. Y a medida que lo vamos diciendo internamente,
sentimos muy despacio cómo el cuerpo nos permite avanzar hacia adelante, hacia la vida tal y como es, hacia el presente. Nos abrimos a ir hacia la vida con la fuerza que nos da el elegir vivir con todas las consecuencias. El abrirnos a todo tal y como es. Y a medida que el cuerpo nos va permitiendo, vamos yendo hacia adelante, hacia ese barco que es la vida en el que todos estamos unidos, remando. Y nos permitimos remar. Viviendo conforme a lo que cada uno es, conforme a cómo cada uno es. Sacando el brillo y la capacidad que todos llevamos dentro para remar, para brillar, para disfrutar y para estar. Mirando todo con amor y sin dejar de decirnos internamente, elijo vivir con todas las consecuencias, con todo lo que ello conlleva, confiando en la vida. Y en su ayuda incondicional cuando uno se abre a, desde la responsabilidad de uno, abrir su propio camino. Es un trabajo muy lento, es como la energía nos va muy suavemente empujando hacia adelante. Es muy simbólico y energéticamente es un trabajo en el que la vida realmente nos impulsa hacia adelante. Sin juicios, viendo todo tal y como es. Y sintiendo cómo todos estamos al final en el mismo barco, el barco de la vida. Vale, y aquí lo podemos dejar. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por haberos permitido el venir a esta conferencia a abriros a lo que la conferencia haya tenido para cada uno. Gracias a todos los que estáis allí por escuchar y sobre todo por abriros a lo que ahora, a partir de ahora, en este presente, desde aquí, desde ahora, la vida tenga para traeros a cada uno. Y por supuesto, si os animáis a venir a algún taller, por supuesto sois todos bienvenidos, pero ya sabéis, en libertad, que desde la libertad es desde donde podemos mover la vida en mayúsculas. Y bueno, y quiero terminar diciendo, elijo vivir con todas las consecuencias, y que ese elijo vivir con todas las consecuencias se expanda a todos para que cada uno con su propia vida y desde su presente pueda tener la fuerza suficiente como para elegir vivir con todas las consecuencias. Gracias.